Infancia y sociedad, Erik Erikson. Capítulo 4. Los pescadores de salmón. 1. El mundo de los Yurok. Como comparación y contrapunto, pasemos ahora de los melancólicos guerreros sin armas a una tribu de pescadores y recolectores de bellotas de la costa del Pacífico, los Yurok. Los Sioux y los Yurok parecen ser diametralmente opuestos en cuanto a las configuraciones básicas de la existencia. Los Sioux recorrían las praderas y cultivaban concepciones especiales de movilidad centrífuga. Sus horizontes eran los movedizos rebaños de búfalos y las cambiantes bandas enemigas. Los Yurok vivían en un valle estrecho, montañoso y densamente arbolado junto a la desembocadura en el Pacífico del río que lo cruzaba. Además, se impusieron las fronteras arbitrarias de un universo circunscripto. Consideran que un disco de unas 150 millas de diámetro, dividido en dos por el curso de su río Klamath, incluye todo lo que hay en el mundo. Ignoraron el resto y excluyeron como loco o de innoble cuna a todo aquel que exhibiera una marcada tendencia a aventurarse más allá de esos límites. Rezaban a sus horizontes, que supuestamente contenían los hogares sobrenaturales desde donde espíritus generosos les enviaban el átilo vital. El lago, en realidad inexistente, situado aguas arriba, desde donde fluye el Klamath, la tierra del otro lado del océano que es el hogar del salmón, la región del cielo que enviaba los ciervos y el lugar sobre la costa del que provenían las conchillas que utilizaban como dinero. No existía un este y un oeste, un sur y un norte centrífugos. Solo había aguas arriba y aguas abajo, un hacia el río y un lejos del río, y luego en las fronteras del mundo. Esto es donde vive la tribu vecina, un detrás y alrededor elíptico, un mundo tan centrípeto como pudiera imaginarse. Dentro de ese limitado radio de existencia tuvo lugar una localización extrema. Un viejo Yurok me pidió cierta vez que lo llevara en el auto hasta el hogar de sus antepasados. Cuando llegamos señaló con orgullo un pozo que pasaba casi desapercibido en el suelo y dijo: «De aquí vengo yo». Tales hoyos conservaban para siempre el nombre familiar. De hecho, las localidades Yurok tienen un nombre solo en la medida en que la historia humana o la mitología las ha dignificado. Tales mitos no mencionan picos montañosos o los bosques de picos gigantescos que impresionan tanto a los viajeros blancos. No obstante, el Yurok señala ciertas rocas y árboles de aspecto insignificante como el origen de los hechos más remotos. La adquisición y la conservación de posesiones es y fue el tema sobre el que los Yurok piensan, hablan y rezan. Toda persona, toda relación y todo acto pueden ser exactamente evaluado y se convierte en objeto de orgullo o de incesantes altercados. Los Yurok tenían dinero antes de haber conocido al hombre blanco. Usaban como monedas conchillas de diferentes tamaños que llevaban en pequeñas bolsas rectangulares. Dichas conchillas procedían de tribus del interior. Desde luego, los Yurok nunca cometieron el error de visitar los lugares en la costa norte donde podrían haber encontrado dichas conchillas en cantidades inflacionistas. Este mundo Yurok, pequeño y bien definido, dividido en dos por el Klamath, tiene, por así decirlo, su boca abierta hacia el océano y hacia la misteriosa aparición anual de increíbles cantidades de salmones que penetran en el estuario del Klamath, nadan contra sus turbulentos rápidos y desaparecen aguas arriba, donde desovan y mueren. Algunos meses más tarde, su diminuta progenie desciende por el río y desaparece en el océano, a fin de que 2 años después, como salmones maduros, puedan regresar a su lugar de nacimiento para cumplir con su ciclo de vida. Los Yurok hablan de una vida limpia, no fuerte, como ocurría con los Sioux. La pureza consiste en la evitación permanente de los contactos y las contaminaciones impuros, y en la purificación constante de las posibles contaminaciones. Luego de haber tenido relaciones con una mujer o de haber dormido en una misma casa con mujeres,
El pescador debe pasar por la prueba de la casa del sudor. Entra por una puerta de tamaño normal, entendiéndose por lo normal un agujero de forma ovalada a través del cual incluso una persona obesa podría pasar. Con todo, el hombre puede abandonar la casa solo a través de una pequeña abertura que únicamente permite el paso de un hombre moderado en sus hábitos alimenticios y cubierto de transpiración a causa del fuego sagrado. Se le exige que complete la purificación nadando en el río. El pescador escrupuloso pasa por esta prueba cada mañana. Este es solo un ejemplo de una serie de actos que expresan una imagen del mundo según la cual es necesario mantener separados los diversos canales de la naturaleza y la anatomía, pues según se dice, lo que fluye por uno de los canales de la vida abomina del contacto contaminador con los objetos de los otros canales. A los salmones y al río les disgusta que se coma algo en un bote. La orina no debe mezclarse con el agua del río. Los ciervos se mantendrán alejados de la trampa que se les ha puesto en contacto al agua con carne de ciervo. El salmón exige que las mujeres que viajan por el río respeten costumbres especiales, pues pueden estar menstruando. Solo una vez por año, durante la arribazón del salmón, dichas evitaciones se dejan de lado. En esa época, luego de complicadas ceremonias, se constituye un sólido dique que impide el paso de los salmones y permite que los yurok hagan una buena provisión para el invierno. La construcción del dique constituye la más grande empresa mecánica acometida por los yurok, o si a eso vamos, por cualquier tribu india californiana, y también el intento más comunitario, Croeber. Luego de 10 días de pesca colectiva, tienen lugar junto a las riberas del río orgías de ridículo y libertad sexual, que recuerdan las antiguas ceremonias paganas de la primavera que se realizaban en Europa, y la licencia Sioux antes de la danza del sol. La ceremonia suprema relacionada con el dique es por lo tanto la contraparte de la danza del sol de los Sioux. Comienza con una grandiosa dramatización en masa de la creación del mundo. Contiene manifestaciones imponentes que repiten la evolución del ethos yurok desde la licencia centrífuga hasta la forma de vida centrípeta y circunscripta que finalmente se convirtió en su ley y en su fuente de seguridad con respecto a un abastecimiento constante por parte de los proveedores sobrenaturales. Más tarde volveremos sobre estas ceremonias cuando podamos relacionarlas con la infancia yurok. Lo dicho bastará para indicar que en cuanto a tamaño y estructura, el mundo yurok era muy distinto, sino casi sistemáticamente opuesto al de los Sioux. Y qué diferentes son incluso hoy día, después de haber contemplado a los ex amos apáticos de la pradera, resultaba casi un alivio, si bien un alivio acompañado de una cierta conmoción, llegar a una aldea yurok, entonces casi completamente inaccesible, y verse tratado como miembro de una minoría blanca mal vista. Para no hablar de la sugerencia de que me alojara con los cerdos, que son el perro del hombre blanco. Hay varias aldeas totalmente yurok a lo largo del curso inferior del Klamath, la más grande de las cuales representa una integración tardía en la época de la quimera del oro, de una cantidad de aldeas muy antiguas. Situada en un claro soleado, solo resulta accesible por lancha desde la costa o siguiendo caminos peligrosos y cubiertos por la bruma. Cuando decidí pasar allí unas pocas semanas a fin de reunir y verificar mis datos sobre la infancia yurok, me topé de inmediato con el temperamento resistente y suspicaz que se atribuye a los yurok como grupo. Por fortuna, ya había conocido y trabajado con algunos individuos yurok que vivían cerca del estuario del Klamath y Croeber. Me había preparado para rasgos como la avaricia, la suspicacia y la cólera. Por lo tanto, pude abstenerme de echarles en cara su conducta o incluso de sentirme desalentado por ella. Así pues, me instalé en un campamento abandonado junto al río y esperé para descubrir cuál podría ser el problema específico en ese momento. Parecía que en la costa yo había visitado
a enemigos mortales de una influyente familia de aguas arriba, y además había comido con ellos. El litigio databa de fines del siglo pasado. Además, parecía que esa comunidad aislada era incapaz de aceptar mi declaración sobre mis intenciones científicas. En cambio, sospechaban que era un agente que tenía como fin investigar cuestiones tales como los litigios relativos a la propiedad provocados por la oposición a la ley Howard-Wheeler. De acuerdo con los mapas antiguos, que solo existen en la mente de la gente, el territorio Yurok es un rompecabezas de terreno comunal, tierra de propiedad común y propiedad familiar individual. La oposición a la ley Howard-Wheeler, que prohíbe a los indios vender su tierra salvo a otro miembro de la tribu, había asumido la forma de una controversia sobre lo que cada Yurok individuo podía reclamar como propio y vender, siempre y cuando se anulara la ley, y aparentemente una de las misiones secretas que se me atribuían era la de intentar, bajo falsas apariencias, establecer derechos de propiedad que los funcionarios no habían podido delimitar. Además, la enfermedad fatal de un joven Shaker y la visita de un destacado sacerdote Shaker procedente del norte habían desatado controversias religiosas. El aire de la noche estaba lleno de ruidosas oraciones y danzas. En esa época, el chaquerismo era visto con malos ojos, no solo por el médico del gobierno, con quien se había visto río abajo, y por los pocos sobrevivientes del antiguo arte de la medicina Yurok, sino también por un misionero recién llegado. Era un adventista del séptimo día, el único otro hombre blanco en la comunidad, quien al recibirme cordialmente, aunque sin disimular su desaprobación ante el cigarrillo que tenía en la mano, me comprometió aún más ante los ojos de los nativos. Pasaron días de solitaria espera antes de que pudiera hablar con algunos de los indios sobre sus sospechas y antes de que encontrara algunos informantes que pudieran aclararme las estructuras generales de la infancia Yurok tradicional. Con todo, una vez que el Yurok está seguro de que uno es un amigo, pierde su suspicacia prescripta y se convierte en un honorable informante. La actitud inflexible y abiertamente cínica de la mayoría de los Yurok con respecto al hombre blanco debe atribuirse, según creo, al hecho de que la distancia interna entre el Yurok y los blancos no es tan grande como la existencia entre los blancos y los Sioux. En los rasgos centrípetos esenciales de la vida Yurok había muchas cosas que no fue necesario volver a aprender cuando llegaron los blancos. El Yurok vivía en sólidas casas de madera, semienterradas en el suelo. Las casas actuales están situadas junto a hoyos en el suelo en que alguna época contuvieron las viviendas subterráneas de los antepasados. Al revés de los Sioux, que repentinamente perdieron el centro de su vida económica y espiritual con la desaparición de los búfalos, el Yurok sigue viendo y pescando, comiendo y hablando del salmón. Cuando el Yurok de hoy guía una balsa de troncos o cuando la mujer Yurok cultiva verduras, sus ocupaciones no están alejadas de la producción original de piraguas, que en una época fueron productos de exportación, la recolección de bellotas y el cultivo de tabaco. Sobre todo al Yurok siempre le ha interesado la propiedad, sabe cómo discutir un asunto en dólares y centavos y lo hace con una profunda convicción ritual. El Yurok no necesita abandonar esta tendencia primitiva en el mundo blanco que gira en torno del dinero. Sus protestas contra los Estados Unidos, por lo tanto, encuentran una expresión distinta de la inarticulada y latente que se refleja en la resistencia pasiva del hombre de la pradera. El 4 de julio, cuando los deudos del año reciben su paga en el ritual de danzas que dura toda la noche, tuve oportunidad de ver a muchos niños reunidos para observar una danza, cuya culminación no está programada hasta el alba. Eran vigorosos y no obstante gráciles, y se mostraron tranquilos y bien educados durante toda la larga noche. 2. Psiquiatría infantil entre los Yurok.
Fanny, una de las más antiguas informantes de Alfred Kroeber, se consideraba a sí misma y era considerada por los demás un médico, en la medida en que trataba trastornos somáticos o usaba el estilo Yurok del tratamiento fisiológico. Yo no podía esperar a ponerme a su nivel profesional. Con todo, también hacía psicoterapia con niños y en este campo resultaba posible intercambiar observaciones. Se reía abiertamente del psicoanálisis, cuyo principal principio terapéutico, como se verá de inmediato, puede expresarse fácilmente en los términos de Fanny. Esta anciana irradiaba cordialidad y calor, cuando la melancolía obligaba a su mirada y a su sonrisa a refugiarse detrás del diseño pétreo de sus arrugas. Se trataba de una melancolía dramática, un retraimiento positivo, no la inconmovible tristeza que se observa a veces en los rostros de otras mujeres indias. En realidad, Fanny se encontraba en un estado agudo de melancolía cuando llegamos. Algunos días antes, al dirigirse hacia su huerta y observar la escena, unos 100 pies más abajo, en que el Klamath entra en el Pacífico, había visto una pequeña ballena que se internaba en el río, jugaba un poco y luego desaparecía. Esto la conmovió profundamente. ¿Acaso el Creador no había decretado que solo el salmón, el esturión y otros peces similares podían cruzar la barrera del agua dulce? Ese derrumbe de una barrera solo podía significar que el disco que constituía su mundo estaba perdiendo lentamente su posición horizontal, que el agua salada penetraba en el río y que se acercaba una inundación comparable a la que una vez destruyó a la comunidad. Con todo, solo comentó el asunto con unos pocos íntimos, señalando que quizás todo podía evitarse si no se hablaba demasiado al respecto. Resultaba fácil conversar con esta vieja india, porque por lo común se mostraba alegre y muy directa, salvo cuando surgían cuestiones relativas a temas tabú. Durante nuestras primeras entrevistas, Kroeber había permanecido sentado cerca de nosotros, escuchando e interrumpiendo cada tanto. Al segundo día observé de pronto que faltaba de la habitación desde hacía algún tiempo y pregunté a dónde había ido. La anciana se rió alegremente y me dijo: le da oportunidad para preguntar solo, ahora usted es un hombre grande. ¿Cuáles son las causas de las neurosis infantiles? Rabietas, falta de apetito, pesadillas nocturnas, delincuencia, etc. En la cultura Yurok, sí, después de que se pone el sol, un niño ve a uno de los miembros del pueblo sabio, una raza de pequeños seres que precedieron en la tierra a los humanos. Desarrolla una neurosis y si no se lo cura, muere eventualmente. Según se dice, el pueblo sabio tiene la estatura de un niño pequeño. Siempre están en espíritu porque no conocen las relaciones sexuales. Son adultos a los 6 meses de edad y gozan de inmortalidad. Procrean oralmente cuando la mujer come los piojos del varón. El orificio para el nacimiento es vago. Con todo, no cabe duda de que la hembra sabia carece de un interior de mujer. Esto es, de vagina y útero, a través de los cuales, como se verá más tarde, ingresaron al mundo el pecado y el desorden social. Observamos que el pueblo sabio se parece a los niños, son pequeños, orales y mágicos, y desconocen la genitalidad, la culpa y la muerte. Solo son visibles y peligrosos para los niños, porque estos siguen estando fijados en etapas previas y pueden hacer una regresión cuando la estimulación de la luz diurna desaparece. Entonces, al caer en ensueños, pueden sentirse atraídos por el infantilismo del pueblo sabio y por sus costumbres intuitivas, aunque anárquicas. El pueblo sabio carece de organización social. Son creadores, pero no conocen la genitalidad y en consecuencia lo que significa ser limpio. Así los hombres sabios podían servir muy bien para la proyección del estado pregenital de la infancia en la filogenia y la prehistoria. Si un niño exhibe trastornos o se queja de dolores que hacen pensar que puede haber visto a un miembro del pueblo sabio, su abuela sale al jardín o a la caleta
o a donde quiera le hayan informado que el niño ha estado jugando después de la caída del sol y se dirige en voz alta a los espíritus. Este es vuestro hijo, no lo dañéis. Si nada se logra con este recurso, se le pide a la abuela vecina que cante su canción al niño. Cada abuela tiene su propia canción. Las culturas indias norteamericanas parecen tener una sorprendente comprensión de la ambivalencia, que determina que en ciertas crisis los parientes cercanos carecen de utilidad educativa o terapéutica. Y si la abuela vecina tampoco obtiene éxito, se apela por último a Fanny y se fija un precio para la curación. Fanny afirma que a menudo siente que un paciente está por acudir a ella. Toda la familia trae al niño y lo coloca sobre el piso en la sala de la casa donde vive Fanny. Esta fuma su pipa para ponerse en situación. Luego, si es necesario, la madre y el padre sostienen al niño mientras Fanny succiona el primer dolor, situado encima del ombligo. Esos dolores, las causas somáticas de la enfermedad, aunque ellas a su vez pueden estar provocados por malos deseos, parecen manifestarse como una suerte de materialización viscosa y sanguinolenta. A fin de prepararse para esta tarea, Fanny debe abstenerse de tomar agua durante un periodo determinado. Cuando succiona, es como si el mentón lo atravesara a uno y le llegara hasta la columna, pero no duele, según sostiene un informante. Con todo, cada dolor tiene un compañero. Un hilo viscoso guía a Fanny hasta el lugar del compañero, que también es eliminado mediante la succión. Vemos que para los Yurok la enfermedad es bisexual. Uno de los sexos parece estar ubicado cerca del centro del cuerpo, que es sumamente susceptible a la brujería, mientras que el otro ha errado hasta la parte afectada, como el útero flotante en la teoría griega de la histeria, o la catexia desplazada de un órgano en el sistema psicoanalítico. Habiendo tragado 2 o 3 dolores, Fanny se dirige hacia un rincón y se sienta con el rostro vuelto hacia la pared. Se mete 4 dedos, omitiendo el pulgar, en la garganta y vomita la sustancia viscosa en un canasto. Luego, cuando siente que los dolores que ha tragado están subiendo, sostiene las manos delante de la boca, como si fueran 2 conchillas, y con los ruidos correspondientes escupe el dolor del niño en las manos. Luego baila, haciendo que los dolores desaparezcan. Repite todo esto hasta que siente que ha eliminado los dolores del niño. Luego llegamos a la versión Yurok de una interpretación. Vuelve a fumar, baila otra vez y cae en un trance. Ve un fuego, una nube, niebla, luego se sienta. Vuelve a llenar la pipa, aspira una gran bocanada de humo y tiene entonces una visión más sustancial, que la lleva a decir a la familia reunida algo por este estilo. Veo una anciana sentada en las montañas peladas y que desea algo malo para otra mujer. Por eso está enfermo este niño. Confiesa que fue ella misma quien cierto día se sentó en las montañas peladas e intentó practicar la brujería con respecto a otra mujer. O bien dice, veo a un hombre y una mujer haciendo cosas, teniendo relaciones sexuales, aunque el hombre ha rezado para tener buena suerte y no debería tocar a una mujer. Ante esto, el padre y el tío se ponen de pie y confiesan su culpa. A veces Fanny debe acusar a una persona muerta de brujería o perversión, en cuyo caso el hijo o la hija del muerto confiesa entre lágrimas sus malas acciones. Parecería que Fanny tiene un cierto repertorio de pecados, comparables a los hechos típicos de nuestras escuelas psicoterapéuticas, que relacionan bajo circunstancias ritualistas con determinados trastornos. Así consigue que la gente confiese como hechos tendencias que en vista de la estructura de la cultura es posible predecir y cuya confesión resulta beneficiosa para la tranquilidad interior de cualquiera. Puesto que goza de una posición destacada en una comunidad primitiva, Fanny está en posesión de suficiente información como para conocer las debilidades de sus parientes incluso antes de verlos.
y cuenta con suficiente experiencia como para leer en los rostros de sus pacientes antes de iniciar el ritual mágico. Si entonces relaciona un sentimiento de culpa derivado de una agresión o perversión secreta con los síntomas del niño, pisa sólido terreno psicopatológico y no nos sorprende enterarnos de que los síntomas neuróticos suelen desaparecer después de que Fanny ha señalado la principal fuente de ambivalencia en la familia y ha provocado una confesión pública. Para un próximo audio 3, Educación Infantil Yuró.